Buenas. Antes de todo, quería pedir un minuto de silencio por el camarada Andoni, que falleció ayer debido a una operación de hernia, después de haber sufrido y resistido a un cáncer que lo tuvo un año ingresado, y falleció ayer a los 19 años de edad. Y pues pido que nos pongamos en pie y mantengamos un minuto de silencio por él. Muchas gracias. A continuación, doy paso ya a la conferencia de Ángel. Muy bien. ¿Está grabando ya? Sí. Bueno, la conferencia se presentaba bajo el título ¿Qué es la tradición? Bueno, en un principio tenía la idea de haber puesto otro título a esta conferencia, que es el tradicionalismo integral, porque creo que define muchísimo mejor lo que son las premisas ideológicas y a nivel de contenido doctrinal, pues de lo que es esta corriente de pensamiento, que puede resultar pues relativamente conocida para el gran público, especialmente a través de los autores que ya más o menos los aquí presentes habréis escuchado en su momento. Julius Evola, por ejemplo, sería el representante más cualificado de estas corrientes. René Guénon, que es otro autor bastante conocido también en ese sentido. Luego tenemos a Fridtjof Schuon. Y, en fin, tenemos una multitud de autores que podrían inscribirse dentro de esta línea de pensamiento y cuyo análisis o de sus ideas pues podría resultar pues una tarea bastante ardua y bastante, ¿cómo decirlo?, pues bastante compleja, de manera que me voy a limitar más que nada pues a lo que son pues aspectos generales de lo que es el tradicionalismo integral, por motivos de tiempo, porque evidentemente no vais a querer estar aquí escuchando durante 2 horas o 2 horas y media una serie de ideas y de doctrinas pues que quizás son interesantes o muy interesantes, pero que realmente no necesitaríamos varias conferencias para darlas a conocer. Entonces yo podría empezar bien pues un poco a definir qué es la tradición, obedeciendo un poco al título de la conferencia, leyendo un poco lo que es la introducción de este libro, que si os acordáis presentamos hace unas semanas aquí mismo en Zaragoza, y que creo que define bastante bien en principio qué es lo que yo entiendo por tradición y además explicándolo pues de una manera pues bastante sencilla y que creo que está al alcance de cualquier persona. Y en ese sentido pues es interesante pues constatar, por ejemplo, voy a leer textualmente: la tradición entendida dentro del contexto que le corresponde no implica creencias absurdas y negativas que conducen al hombre a supersticiones y dogmas. La tradición nada tiene que ver con el conservadurismo que puedan postular determinadas organizaciones o ideologías políticas, que haciendo un uso profano del término desvirtúan la complejidad y amplitud del significado que ésta posee. De la misma manera que tampoco estamos hablando de religión o de concepciones que no tengan conexión alguna con la realidad. La tradición tiene implicaciones muy profundas en el ser humano, hunde sus raíces en la noche de los tiempos, ejerciendo de guía del hombre en sus construcciones temporales, transmitiendo arquetipos y lanzando una profunda mirada al interior de cada uno de nosotros. Esto es parte del prólogo que yo escribí en su momento para este libro y que creo que viene a definir pues de forma bastante sencilla lo que yo personalmente entiendo por tradición. De todos modos, el concepto o la idea de tradición ha sido, pues como ocurre con grandes conceptos,
en general pues ha sido pues objeto de degradación, de desvalorización, de desnaturalización en su acepción y en su significado original. Es un hecho pues que podemos constatar con otros muchos conceptos y términos tradicionales en esta era moderna, donde parece que todo pierde su valor, y especialmente en sus aspectos más originarios. Y en ese sentido pues se ha producido pues una vulgarización del concepto de tradición por el uso común que se le da muchas veces. Hemos escuchado hablar pues de tradición católica, por ejemplo, tradición progresista, tradición liberal. Es decir, se asocia pues a unos contenidos que incluso son contrarios al sentido mismo de la tradición, porque no hay nada más contrario a la tradición, por ejemplo, que las ideas de carácter progresista o liberal, por ejemplo. De manera que se ha hecho un uso muy profano de lo que es el concepto de tradición, desvirtuando así, como digo, pues el sentido originario del término. Entrando ya un poco más en materia, podríamos definir lo que es la tradición o el tradicionalismo integral. Pues podríamos definir una serie de aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta pues para conocer un poco, o para ubicarnos un poco pues dentro de un espacio ideológico, de un espacio doctrinal, a nivel doctrinal. En primer lugar, diremos que su contenido pues fundamental es de naturaleza pues netamente espiritual, es decir, el principio que fundamenta la tradición es el espíritu, es un conjunto de ideas de carácter inmaterial, de carácter espiritual y trascendente. En segundo lugar, pues los conocimientos y enseñanzas de los que se nutre la tradición pues no son compartidos en su sentido esencial con cualquiera. Esto quiere decir que la custodia y la transmisión de estos conceptos o de estos valores y estas ideas y principios de los que se nutre la tradición pues están en manos de una élite cualificada, y a esa élite cualificada, de hecho, pues corresponde la transmisión de ese conjunto, de ese corpus doctrinal, debido a que precisamente la tradición comprende un sentido de élite y un sentido aristocrático que es muy característico. Con lo cual, pues en las sociedades modernas, sociedades del espectáculo, del simulacro, pues un poco de la experiencia vacua, como diría Benoist, una tradición regular pues no podría mantenerse en pie como tal, y en ese sentido, pues a menos en lo que se refiere a ojos mundanos, a ojos de la gente, pues estos grandes centros iniciáticos que en el pasado pues existían y tenían pues digamos una ubicación muy concreta, en estos momentos es imposible que se mantengan en pie. Y esto es un poco en ese sentido cuando habla Guénon y nos dice que un poco esos centros iniciáticos se encuentran en letargo, o se encuentran pues ocultos a los ojos del mundo, y que en los momentos de agonía del Kali Yuga, de esta época de oscuridad que estamos viviendo en estos momentos, pues volverían a resurgir. Es un poco la esperanza en la que fundaba Guénon, pues un poco digamos la alternativa a estos tiempos pues de oscuridad, de caos y de destrucción que estamos viviendo. Otro principio esencial a tener en cuenta es que la tradición carece pues de lo que son los esquemas y las reflexiones teóricas que vemos pues en el racionalismo y en la ideología cientifista en general, pues debido a que ésta se encuentra pues opuesta de manera irremediable a la tradición. De hecho, el mundo moderno se encuentra pues de alguna manera encerrado en la dialéctica de los opuestos. Es lo que ocurre, precisamente son las consecuencias lógicas que se derivan de la dialéctica hegeliana, que posteriormente también adaptó el propio marxismo, se sirvió de esta. Y en este sentido, pues el mundo moderno se construye en base a antítesis, es decir, principios irreconciliables que son los que generan un poco pues toda esta serie de conflictos que vivimos y de opuestos en el mundo moderno. Esa idea de inorganicidad, esa idea de atomización, esa idea de desarmonía en general que afecta a nuestro mundo de hoy día. Y frente a esta idea, pues lo que es la tradición reacciona de manera clara y contundente, pues a través de un poco del principio de síntesis o de armonía de los contrarios, que es uno de los elementos fundamentales del pensamiento tradicional. Por ejemplo, la idea de organicidad se refiere precisamente al ejemplo del cuerpo humano, donde a modo de cómo podría funcionar una sociedad tradicional, una sociedad equilibrada, pues cada parte de ese cuerpo cumple su función
dentro del conjunto y contribuye pues a que este funcione, de manera que todas las posibles antítesis o formas de oposición que pudieran surgir pues acaban siendo pues sintetizadas bajo un principio superior, un principio espiritual que sería un poco la base y el fundamento pues de toda sociedad sana y tradicional. Y bueno, otro de los puntos o de los elementos a tener en cuenta es que cuando hablamos de tradición no estamos hablando pues de ideas, experiencias o formas de entender el mundo estáticas. Tampoco estamos hablando de formas de entender el mundo pues a partir del ritmo frenético propio de la modernidad, es decir, que no se caracterizan tampoco por el devenir continuo, que es un poco el elemento que caracteriza a este mundo moderno, donde nada es, porque todo aquel principio o valor de carácter inmutable no existe realmente. Vivimos en un continuo suceder, donde prácticamente nada tiene valor, y de ahí que sea voluble. Y bueno, la tradición, pues en ese sentido, pues implica un sentido de dinamismo, que es, por ejemplo, el que encierra pues el concepto espacio-temporal propio de la tradición, ese sentido cíclico que existe del tiempo frente al tiempo lineal, tan característico de los tiempos modernos, de la ideología progresista, etcétera. Otro punto a tener en cuenta es que la tradición es una fuerza espiritual, inmaterial y trascendente que actúa de forma normativa y vivificante. Estos son pues un poco las potencias de la verdad de las que hablaba Guénon, que actúan desde un centro inmutable, desde la inmutabilidad suprema, pues desde la conciencia suprema, pues que en este caso pues no se trataría pues de un ente pasivo y abstracto, sino más bien todo lo contrario. Y en este sentido podríamos remitirnos, por ejemplo, a un concepto tradicional del cual estuve hablando precisamente durante la presentación del libro hace un par de semanas, y es el concepto de cabalgar el tigre, que demuestra bastante bien esta idea de dinamismo y de sentido positivo y activo que tiene la tradición y los instrumentos de los cuales se sirve para subvertir o para intentar subvertir el mundo moderno, o de los cuales se servía en su momento, porque eso también podría generar otro debate, el tema de cabalgar el tigre y la validez que tienen los puntos de vista, por ejemplo, en el caso de Ébola, respecto a la modernidad y a la posmodernidad en la cual nos encontramos ahora. Bueno, y respecto a la tradición, deberíamos también de empezar a definir un poco qué entendemos por tradición en cuanto a lo que se refiere al origen del concepto, a la etimología. Supongo que esto ya lo sabréis. Tradición viene de tradere, en latín, y significa transmitir. Hay que tener en cuenta que la tradición no es solamente un sistema de creencias, es mucho más, va mucho más allá de ello. Es una forma de civilización, una forma de entender el mundo, una cosmovisión. Es decir, no podemos entender como tradición únicamente, pues, por ejemplo, un sistema de creencias como pueda serlo pues, el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, etcétera, sino que implican un aprendizaje, incluso pues, una transmutación interna, a nivel interno, de aquellas personas que viven dentro de un contexto tradicional, y hay una huella y un impacto pues, que es bastante amplio a través de experiencias y de formas vividas. Es decir, la tradición tiene ese carácter de integralidad, de tener ese poder pues, de transformar de manera íntegra, tanto a nivel interior como a nivel estructural, a nivel de sociedad, a nivel de sistemas de creencias también, y en otros muchos sentidos, porque las manifestaciones de la tradición pues, son innumerables. La tradición implicaría también la revelación o develación de principios y verdades pues, a la humanidad, y cuya transmisión pues, estaría pues, en manos de mensajeros, profetas, avataras o cualquier otro agente transmisor en ese sentido. Y bueno, la tradición también tendría una plasmación a nivel simbólico, a nivel material, a nivel inmaterial, es decir, en un contexto muy amplio, pues a través de escrituras sagradas o del conocimiento supremo, comunicado pues de las maneras que fuesen, de múltiples maneras. Y bueno, la tradición tiene también un sentido pues supraindividual, una dimensión supraindividual, y tiene un impacto directo y real sobre el mundo en el que vivimos. Y en este sentido, pues sería bueno pues remitirse a una frase de Fridtjof Schuon,
un tradicionalista suizo, que dice lo siguiente: la tradición no es una mitología infantil u obsoleta, es una ciencia, sino que es una ciencia terriblemente real. Que da un poco constancia de que no estamos hablando de supersticiones, no estamos hablando de cuestiones de carácter irracional, sino que hablamos de algo muy real y que tiene su impacto sobre el ámbito de lo manifestado, bueno, porque esto ya nos llevaría a otra cuestión, por ejemplo, que es el tema de la existencia universal o de los distintos planos de manifestación que, por ejemplo, en la tradición hindú pues nos da una realidad o nos dibuja una realidad bastante compleja, mucho más compleja que las que nos podría aportar pues cualquier tipo de ciencia moderna, en ese sentido, que solamente es capaz de ver pues el mundo material y es la única realidad que conoce, pues ignorando pues todo aquello que pertenece pues a una dimensión de carácter espiritual. Al mismo tiempo, también podemos distinguir dos aspectos dentro de la tradición. Uno, el que se refiere a la metafísica de la historia, que sería la morfología de las civilizaciones. En este sentido, por ejemplo, tenemos la rebelión contra el mundo moderno de Ébola, que es un buen ejemplo de metafísica de la historia. También tenemos otra obra famosa y una obra clásica que podemos insertar dentro de la tradición conservadora alemana, que es La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, donde también encontramos una morfología de la historia en ese sentido, una metafísica de la historia. Y luego, por otro lado, pues tenemos lo que se refiere a la interpretación esotérica, a lo que se refiere a distintos materiales a nivel doctrinal, a nivel sapiencial, de materiales tradicionales, es decir, de doctrina, básicamente. Y bueno, en este contexto, pues en el contexto de la metafísica de la historia o de la morfología de las civilizaciones, el elemento fundamental que digamos que guiaría toda la historia de las diversas civilizaciones, o toda la historia de la humanidad, si lo podemos decir así, sería un poco la supeditación del plano material al plano trascendente o espiritual. Es lo que se concibe como una especie de trascendencia inmanente, que sería un poco lo que vendría a definir la participación del ente o del elemento espiritual o del elemento de origen divino dentro del plano material, dentro del plano histórico. En este sentido, por ejemplo, la religión cristiana nos ofrece un ejemplo bastante importante en este sentido, porque el cristianismo o la irrupción del cristianismo en la historia es precisamente la encarnación del verbo, la idea de la encarnación del verbo, que supone eso precisamente, la irrupción de lo divino en el curso de la historia para llegar a transmutar precisamente ese curso de la historia y de manera decisiva, además. Podríamos extendernos en este tema, pero bueno. Y luego tenemos el tema de la sociedad de castas, la sociedad tradicional de castas hindú, instaurada por los Aryos Vedas, como todos sabéis, que sirve un poco pues de baremo a lo largo de la historia, pues para calibrar un poco pues el nivel o la situación en la que se encuentra pues ese principio espiritual al cual se debe de supeditar, según la ortodoxia tradicional, todo orden material. Y esto entronca también con otra teoría tradicional, en este caso de Ébola también, que sería la teoría de la regresión de las castas, desde los brahmanes hasta los sudras, que sería un poco el recorrido que hace pues un poco lo que es la involución, la historia involutiva de la humanidad, que se describe a través de la tradición y que nos lleva pues a lo que se conoce como la civilización del tercer y del cuarto estado, pues que sería Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. Y en este sentido pues un poco nos encontramos ahora en una situación de incertidumbre. Vivimos en la era posmoderna, como todos sabéis, que es una era de incertidumbre en general, donde no se sabe muy bien qué rumbo se va a tomar y que en principio podría hacer creer pues que toda esta teoría de la regresión de las castas como que no tiene mucha validez o mucho sentido, especialmente después de la caída de la Unión Soviética en el año 89. Pero bueno, dentro de este contexto de sociedad tradicional, la élite estaría representada por los brahmanes. Continúa, ¿no? Estaría representada por los brahmanes, que representan precisamente pues el polo contemplativo de la existencia, y serían pues los detentadores de la intelectualidad pura, en un sentido puro, la espiritualidad de los orígenes como tal.
Y bueno, dentro de esta teoría, pues es evidente que en la actualidad podemos decir que existen élites, no élites en un sentido espiritual, sino que es una falsificación de la élite tradicional. Podemos hablar de élites financieras, de oligarquías económicas de diverso tipo, pero en ningún caso podríamos hablar de una élite cualificada y cimentada sobre una base espiritual como tal. Y bueno, eso ha provocado que se haya perdido un poco esa cadena de transmisión de esos valores espirituales y tradicionales, pues a través de esas jerarquías tradicionales que quedan rotos precisamente por esa acción involutiva que os estoy comentando, y que sería pues precisamente la antítesis de la tradición, y que vendría representado pues por la democracia liberal, por el igualitarismo, capitalismo o cualquier otro tipo de sistema regido y regulado por elementos materiales y de origen demónico. Cuando hablo de origen demónico me refiero al demos, en el sentido etimológico del griego, es decir, de pueblo, en el sentido del pueblo, pero no concebido. Vamos a ver, este tema lo comentaré ahora, inmediatamente, porque parece como que existe un cierto prejuicio dentro de las corrientes del tradicionalismo integral contra aquellos estamentos digamos, menos habituados a una percepción de carácter espiritual elevada, como podrían ser los sudras, que serían equiparables a los obreros manuales de hoy día, y parece que existe como una especie de prejuicio ideológico, un prejuicio contrario a esta casta, y no es exactamente así. A continuación lo explicaré. Bueno, la cuestión es que en ningún caso se puede dejar pues lo que es la expresión del poder o la gestión del poder o de la propia tradición, o como depositarios de la tradición, a la muchedumbre, y con ella a los estratos más bajos de la pirámide social, debido a que ello supondría una subversión pues de ese sentido de élite y de ese sentido aristocrático que comentaba. También habría que hablar pues de la existencia de un método tradicional que se supondría pues la correspondencia entre símbolos, ritos, mitos y misterios, que tendrían una correspondencia pues en el plano universal, al ser formulados pues a partir de distintas doctrinas. En este sentido, por ejemplo, está la ley de correspondencias universales, que se dice que sería pues un poco que a través del rito, del símbolo, del mito, etcétera, pues expresa una pequeña parte de ese todo, de ese absoluto, queda reflejada pues a través de distintas formas de comunicarse con lo divino, y cuya expresión pues representa pues al mismo tiempo pues esa idea de lo absoluto y esa idea de conexión con la espiritualidad de los orígenes. En ningún caso pues cuando hablamos de método tradicional debemos entender nada relacionado pues con la historia de las religiones comparadas. En este sentido habría que remitirse a Mircea Eliade. No tiene nada que ver con la antropología ni con la etnografía en ese sentido, que ha tratado pues de establecer un estudio más de carácter empírico que espiritual, que metafísico, aunque en el caso de Mircea Eliade podemos decir que sería el académico, porque era un académico y un investigador que ha tratado mejor estos temas, los temas tradicionales. Todos sabréis, aquellos que habéis leído un poco, conoceréis el mito del eterno retorno, por ejemplo, libro clásico de la bibliografía de Eliade, y un poco es el que ha tenido pues un tratamiento, digamos, más justo y más objetivo de cuestiones y temáticas de carácter tradicional. De todos modos, se quedan en la superficie todo este tipo de estudios, y debido a que la forma de acercarse pues al conocimiento de lo divino o al sentido de lo espiritual o de la espiritualidad de los orígenes, pues normalmente pues debe hacerse a partir de un tipo de conocimiento de carácter más intelectivo, que este es un concepto bastante complejo de explicar, sobre todo porque las lenguas modernas, esto lo decía Guénon, lo decía otro pensador italiano, Attilio Mordini, por ejemplo, las lenguas modernas, por cuestiones de morfología sintáctica y de otros elementos, porque además son lenguas bidimensionales totalmente, y que no conocen ese sentido de lo sagrado, pues eran incapaces de comunicar el sentido de lo divino o el sentido de lo absoluto. Y en ese sentido pues se precisaba pues un poco, o se precisa un poco de cierta virtud iluminante, de ciertas etapas de aprendizaje también, o de una sensibilidad especial incluso,
para poder percibir ese sentido pleno de lo espiritual y un poco poder traducir ese mensaje divino, o que se expresa muchas veces a través del símbolo, que sería un poco el lenguaje de la tradición, y que conlleva pues rupturas de nivel y que nada tiene que ver pues con todo ese tipo de fórmulas y de saberes fríos y extrínsecos pues del conocimiento profano como tal. Luego también podríamos hablar de una función tradicional, además de un método tradicional, como os había comentado. Y en este caso, pues en una tradición regularmente establecida, pues lo normal es que la tradición pues acabe por instituir pues instituciones, normas, formas, es decir, que se nutra pues de un cuerpo o de un aspecto normativo amplio que trate de regular pues la vida de aquellos individuos que se cobijan bajo ese paraguas de la tradición. Y en ese sentido, pues la tradición procura que todos aquellos individuos que forman parte de ella o que están bajo su amparo, pues que se desarrollen de acuerdo pues con su propia naturaleza, con una ley, de acuerdo con una ley tradicional que tiene pues una serie de atributos. Podrían ser la familia, la casta, etcétera. Estos son los órganos en los cuales a nivel individual y a nivel colectivo pues se desarrollan los individuos de la tradición. Pueden conformar pues realidades más o menos rígidas. También se podría hablar mucho de este tema, y hasta cierto punto pues incluso cerradas. La cuestión es que se basan sobre todo en un principio de objetividad que trata pues de trascender un poco la dimensión individual. Es decir, las sociedades tradicionales no tienen absolutamente nada que ver con la forma que tenemos nosotros en el mundo moderno pues de entender un poco el funcionamiento de la sociedad, debido a que aquí un poco lo que prima por encima de todo es el individualismo abstracto. Es decir, no hay ningún tipo de principio comunitario, y cualquier tipo no de coacción, no sé, yo no lo calificaría de coacción, pero cualquier tipo de sacrificio por la colectividad es percibido casi como un ataque a derechos fundamentales, que no me parecen tal, a mí tampoco. Y bueno, aquí muchos podrían ver incluso también un conflicto entre elección y realización, tal y como se entiende en el mundo actual, porque muchas veces entendemos la libertad como una forma de actuar libremente como a uno le parezca, y sin tener en cuenta que uno puede dañar a terceros, por ejemplo, o puede caer incluso en conductas autodestructivas. Esto en el mundo actual es algo muy habitual, que lo vemos constantemente. Los comportamientos nihilistas y autodestructivos están a la orden del día. Y bueno, hay innumerables ejemplos que vosotros mismos conoceréis. La cuestión es que os comentaba hace un momento el tema de que un poco existe ese prejuicio dentro del mundo tradicional. Puede parecer, no es que exista, sino que puede parecer que exista, de que aquellos que pertenecían a los estamentos más desfavorecidos, o cuya percepción del hecho espiritual pues era menos nítida, menos clara, como en el caso de los sudras, por ejemplo, eran obreros manuales, como digo, estaban sometidos pues un poco a los designios y aquello que marcase su casta inmediatamente superior, los vaisya, los mercaderes, que es un poco la casta de los mercaderes, la que precisamente nos gobierna en estos días, a través de las democracias liberales, el capitalismo, etcétera. Y da esa impresión un poco de que, bueno, que la vida de las personas que integraban esta casta tenía que ser muy desgraciada, o que había algún tipo de opresión, especialmente si aplicamos la óptica o la forma de pensar moderna, y mucho más si nos encuadramos, por ejemplo, en teorías o interpretaciones de carácter marxista y demás. Pero lo cierto es que los sudras, aquellos que integraban esta casta, no percibían como una forma de opresión el hecho de que ellos se encontrasen desarrollándose dentro del ámbito que lo hacían, es decir, del trabajo manual, prácticamente a nivel material exclusivamente, sin ningún tipo de contacto con nada espiritual. Y ello no era percibido, como digo, como una forma de opresión, debido a que en el orden tradicional eran tan necesarios aquellos que obedecían como los que mandaban, para el mantenimiento y la garantía de estabilidad y de armonía de esa sociedad tradicional. Eran tan necesarios unos como otros. No podemos hablar del mismo modo cuando nos referimos a los parias o a los descastados, que eran aquellos que precisamente habían quedado fuera del paraguas o del amparo de esa tradición, de ese orden tradicional, y esos eran los que realmente debían de sentirse desgraciados,
debido a que no tenían ni un lugar ni una ubicación dentro del mundo tradicional. Entonces, la tradición, en esencia, pues se encuentra presente in divinis, es una manifestación histórica que puede desaparecer por completo, llegar a ser incluso parcialmente inaccesible o acabar incluso pues perdiéndose. No toda tradición conforma una realidad viviente. Con esto quiero decir, pues tenemos numerosos ejemplos a lo largo de la antigüedad, pues de civilizaciones cuya pervivencia, pues a nivel material, por ejemplo, se ha perdido, pero sin embargo, a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel de manifestaciones artísticas o en cualquier otro ámbito, pues siguen estando vigentes. No sé, podría poner como ejemplo la civilización egipcia, por ejemplo, a nivel material, a nivel artístico, por ejemplo, pues mantiene, por ejemplo, el interés de los investigadores, por poner un ejemplo. Otras formas de tradicionalidad también existen, pues parcialmente, a través de enseñanzas, conocimientos, misterios, etcétera, y que han llegado a nosotros, pues en algunos casos de forma incompleta o fragmentaria. También puede darse el caso, pues, de civilizaciones que fueron engendradas por una tradición en concreto y ha muerto esa civilización o ha acabado, pues, degenerando y cayendo, y esa tradición se ha mantenido. Es el caso del hinduismo, del budismo, son ejemplos clásicos. Es decir, la tradición es un ente viviente, es un poco ese sentido dinámico del que hablaba, a pesar de que sea depositaria de valores eternos, de valores inmutables, pero también se encuentra un poco sometida al designio un poco de los humanos, de aquellos que la sustentan, porque esos principios siempre están ahí, son inmutables, son eternos, pero al mismo tiempo esa tradición también necesita mantener ese ligamen, ese vínculo con los humanos, necesita renovarse permanentemente para que ésta no sea accesible precisamente y no acabe perdiéndose y no acabemos, pues, un poco cayendo en la animalización, en la categoría de lo infrahumano, de alguna manera. Es decir, hay que mantener ese vínculo y hay que alimentarlo permanentemente, aunque luego pueden concurrir razones históricas o de cualquier otro tipo, pues que conlleven, pues, la desaparición de una tradición o de un orden de civilización en concreto. Otro de los elementos fundamentales de la tradición pues es proteger, conservar, defender la verdad, pues evitando que ésta sea profanada por cualquier tipo de corrupción, pues de estas verdades espirituales, a manos de lo humano, de lo individual. Incluso el cultivo de la vida interior, o lo que se conoce entre comillas como el cultivo de la vida interior, es un fenómeno además muy frecuente en los tiempos actuales. El New Age, por ejemplo, que todos conocéis, que son un poco esa falsificación, esa mistificación de doctrinas extremo-orientales que son adaptadas un poco al gusto del burgués medio y nos venden ahí un poco edulcorados y falsificados, pues conceptos. En el budismo es un ejemplo clásico, además, la mentira esta del budismo pacifista. El budismo nunca fue pacifista porque su fundador no fue pacifista. Su fundador era un satriya, era un guerrero. Y además, me refiero, son hechos constatados. El budismo de los orígenes, de la tradición palí, habla de Buda como un guerrero y no habla en absoluto en un sentido de pacifista, ni pasivo, ni nada por el estilo. Es decir, hemos asistido un poco en ese sentido a una falsificación de muchas doctrinas orientales, un poco, pues, eso que os comentaba, para adaptarlo un poco al gusto burgués, al gusto común de la gente. Y un poco eso conlleva también una serie de peligros a nivel psíquico, sobre todo, pues de corrientes subterráneas de carácter psíquico. Estos ya no son corrientes de carácter espiritual o de una espiritualidad en un sentido elevado, sino que hablaríamos un poco, a mí esto me recuerda un poco, bueno, esto hay un libro de Ébola en este sentido, que es Rostro y máscara del espiritualismo moderno, donde Ébola denuncia este tipo de corrientes psíquicas inferiores totalmente y que son un poco una falsificación de esa espiritualidad elevada. Y el ejemplo lo tendríamos, por ejemplo, a lo largo del siglo XIX con el teosofismo de Madame Blavatsky, todas las corrientes de carácter espiritista que empiezan a emerger en aquella época y que no tienen absolutamente nada que ver, ni en primer lugar, ni con doctrinas metafísicas de origen oriental, y luego además es que son entremezcladas con conceptos y con ideas de la ciencia positivista de la época, con lo cual queda una amalgama ahí un tanto extraña. Y luego todas estas ideas de New Age que os digo, pues también
participarían un poco en este sentido de falsificación de la verdadera espiritualidad. De ahí que la tradición pues deba de ser preservada y cumpla también pues esa función de apoyo y de protección, y la necesidad pues también un poco de ser protegida en la sacralidad de sus actos, el buen desarrollo de los ritos, evitar toda profanación. Ya sé que todos estos conceptos pueden resultar un tanto extraños, especialmente a día de hoy, que vivimos en un mundo totalmente desacralizado, donde el contacto con lo sagrado es un aspecto bastante extraño y poco frecuente en nuestras vidas. Entonces, lo que comentaba, la tradición podría definirse en este sentido pues en un conjunto de verdades trascendentes, principios de valor permanente y de origen no humano. Son transmitidos directamente pues desde los orígenes de la humanidad al presente, y a partir pues de la tradición primordial, pues todas las religiones y tradiciones posteriores son una adaptación histórica de aquella, de la primordial, de la original. Son expresiones de esas verdades universales, de esas verdades absolutas, que son adaptadas pues a circunstancias particulares pues del tiempo, del lugar o de la civilización en concreto. Esto es el fenómeno que podemos ver, por ejemplo, con las religiones monoteístas, que son fruto de un tipo de civilización, de un tiempo y de unas circunstancias muy concretas, tanto en el cristianismo, en el islamismo y el judaísmo podemos verlo fácilmente. Y bueno, lo que decía, son expresiones pues de esas verdades universales, y es precisamente el sentido mismo de la metafísica. Otra cuestión importante es que la tradición no es una invención humana, es decir, que la manifestación de lo sagrado se expresa desde un orden superior a la misma realidad que estamos viviendo, es decir, el orden material quizás sea incluso el menos de los importantes, sobre todo desde un punto de vista brahmánico, de todo el conjunto de la existencia universal, es decir, seríamos una pequeña o ínfima porción de realidad dentro de lo que es la manifestación universal. Esto ya si nos remitimos a Guénon, por ejemplo, que era quien adaptó más el punto de vista brahmánico a su forma de pensar, sino que la tradición es de origen suprahumano, suprarracional, lo cual no implica que sea irracional, que es un poco también el sentido del dogma, muchas veces, que nos aparece en las grandes religiones monoteístas, y que bueno, es interpretado pues como una rigidez de pensamiento, como bueno, es una postura contraria pues a formas de pensamiento discursivo, etcétera. Pero nosotros creemos un poco que el techo del ser humano está un poco ahí, en el pensamiento discursivo, pensamiento lógico, la utilización de un método experimental, etcétera, cuando estas formas de expresión no son válidas para llegar al conocimiento de lo espiritual, al conocimiento de lo absoluto, sino que estas son totalmente incompatibles porque no se entienden directamente, es decir, no tienen el poder de concurrir dentro del ámbito en el cual podemos situar ese conocimiento de lo espiritual, ese conocimiento supremo, debido a que depende pues de otro tipo de medios para acercarse a él. Como os había dicho anteriormente, el símbolo, por ejemplo, es el lenguaje de la tradición. Y bueno, en ese sentido pues no es irracional, como os digo, la tradición no tiene un contenido irracional, no tiene nada que ver pues con formas evasionistas y románticas del yo prometaico, o cualquier tipo de orden subjetivo y romántico. Y sabiduría divina y ciencia sacra pues poseen un carácter de actualidad, de intrínseca actualidad. Bueno, lo que os comentaba, entonces la tradición es esencialmente metafísica, como os digo, pues se basa en un fundamento que es superior pues al propio conocimiento discursivo, a la propia especulación, y en este sentido muchas veces se ha hablado también de doctrinas metafísicas o de doctrinas orientales, refiriéndose a ellas como filosofías, cuando eso tampoco es un calificativo, no es un término que se les adecue muy bien, debido a que estos términos funcionan más bien pues dentro de la mentalidad occidental, de la mentalidad europea, por ejemplo, pero en ningún caso podemos hablar de filosofías ni en el hinduismo, ni al referirnos al hinduismo, ni al budismo, ni al sintoísmo, ni a ningún otro tipo pues de forma de espiritualidad oriental. Y en este sentido pues el concepto filosofía, pues el término filosofía entraña
un componente especulativo, es decir, pues de un poco de diletante, se podría decir, pues sí, un conocimiento que va y viene, es especular un poco pues con la realidad sin que haya principios fijos e inmutables, y esto va contra la lógica pues de toda doctrina realmente metafísica. En ese sentido, pues la tradición pues afirma incluso la supremacía del conocimiento sobre la acción en el caso de que nos refiramos pues a Guénon, especialmente en el caso pues de Ébola, pues variaría ostensiblemente este concepto, pero bueno, esto sería entrar en otro tema que considero que podría formar parte de otra conferencia por sí misma y que, bueno, podría extenderme bastante en este tema. No obstante, voy a apuntar pues que la subversión de esas jerarquías naturales pues es un poco la responsable de esa caída progresiva de la humanidad hacia el occidente moderno, materialista, tecnificado y psiquista de hoy día. Es un poco, en este terreno también hay un poco una confrontación Ébola-Guénon por el tema de Oriente y Occidente, porque Ébola sostenía pues que la modernidad occidental había llegado pues a todos los rincones del planeta, ni tan siquiera el Extremo Oriente se encontraba a salvo pues de la ideología del progreso y de todas las destrucciones que conllevaba pues el Kali Yuga, la era del oscurecimiento. Y en este sentido pues Guénon creía pues que se preservaba pues una cierta porción de ese conocimiento o de esas doctrinas metafísicas se encontraban pues de alguna manera preservadas en el Extremo Oriente y que la modernidad, toda la modernización pues no había llegado. Y de hecho hubo un agrio debate por esta cuestión entre ambos pensadores y esto a su vez también podría dar lugar a otra conferencia por sí misma. Y bueno, lo que os comentaba hace un momento, el poder del símbolo encuentra precisamente su razón en la ley de la analogía o correspondencia entre diversos órdenes y realidades, así como la propia naturaleza de las cosas y los seres. Su carácter es esencialmente tradicional y garantiza el origen suprahumano del símbolo, la pluralidad de los significados, que es otro de los elementos complementarios, la actitud como soporte pues para la contemplación del símbolo, la idoneidad a la hora de manifestar lo inexpresable, el carácter más sintético que analítico, pues hacen del símbolo pues un elemento o un medio privilegiado para transmitir pues el conocimiento pues a nivel supraformal y principal. La tradición también hay que recordar que no tiene nada que ver con folclores ni con costumbres locales, que esto tendría más que ver con formas residuales de la tradición más que con la tradición misma, en un sentido estricto. Tampoco conviene confundir la tradición o el tradicionalismo con diversas formas de añoranza o de apego al pasado, o ciclos o etapas alejados del momento actual que podían tener una carga más positiva o más cercana pues a otras formas, digamos, más antimodernas o menos modernas. Y bueno, igualmente la tradición podemos asociarla también no podemos asociarla pues a determinadas formas de religiosidad o política de carácter conservador, ya que suponen pues una fuerza inoperante y que nada tiene que ver con la tradición pues en su función esencial. Aunque la naturaleza es metafísica, alcanza todos los ámbitos de la realidad, no solamente aquella realidad de orden trascendente, sino que tiene su plasmación a nivel del arte, de la sociedad, de la antropología, etcétera. Luego también hay que tener en cuenta pues lo que os comentaba previamente en relación a esa regresión de las castas o teoría involutiva de la humanidad, que es muy característica de la tradición, que es un poco el descenso cíclico del polo esencial al polo sustancial, y que es un elemento fundamental pues dentro del tradicionalismo integral pues para evaluar un poco lo que es la historia de la humanidad, esa morfología de las civilizaciones que os comentaba. Todas las tradiciones coinciden en un centro. Esto quiere decir pues que hablamos de una multiplicidad de tradiciones. Lo hacemos pues desde la idea de que difieren en la forma, pero no en la parte central y en la más profunda, en la más esencial. Y está el ejemplo un poco de los círculos concéntricos que convergen en un mismo punto, pero que no se tocan entre sí. Esto es un poco la explicación que da Fridtjof Swan, en lo que es un libro, una obra muy interesante y fundamental de su bibliografía, que es de la unidad trascendente de todas las religiones, que es una obra fundamental para entender
el concepto de esoterismo y de exoterismo con X, y que refleja pues especialmente pues un poco esa idea del punto de vista pues profundo y esencial que representa la metafísica en términos absolutos, lo que sería pues cualquier doctrina metafísica que normalmente viene expresada pues de manera universal. Esto quiere decir que es aplicable pues a cualquier nivel, independientemente pues de cuestiones de civilización, de cuestiones geográficas o de cualquier otro orden. Y lo que sería el punto de vista exotérico con X, que se refiere más a ese punto de vista particular, más tangencial, más externo, es decir, que no profundiza tanto en el contenido doctrinal, que muchas veces adopta formas devocionales y sentimentalistas. Un poco el ejemplo del exoterismo con X por excelencia sería un poco cuando vemos las procesiones de Semana Santa, por ejemplo, gente que aparece llorando, haciendo pues expresión de formas muy sentimentales y demás. Serían un poco pues dentro de ese contexto tan devocional. Podríamos encuadrar esas visiones exotéricas, son unas visiones como muy burdas en algunos casos, no en todos, pero sí podrían concebirse como formas muy burdas de espiritualidad o muy superficiales, como muy adaptadas pues a cierto segmento de la población pues que no tiene esa percepción de lo espiritual pues como pueda tenerlo pues elementos más cualificados, más de élite en ese sentido, más de una élite espiritual. Y bueno, es un poco el sentido de la filosofía perennis, que se dice, de la tradición integral. Y la idea esa del punto de referencia de un centro primordial, de la tradición primordial, de esos orígenes puros, donde no existía ningún tipo de oposición, de antítesis ni nada que se le pareciese, era la armonía absoluta. Y es un poco ese sentido, ese centro al que hay que remitirse. Es un poco la consecuencia de la aplicación de la doctrina, pues del método, de la teoría y la práctica, que posibilitan, pues en definitiva, pues la realización espiritual de cada persona que pueda vivir el hecho de lo espiritual y de la tradición pues en un sentido pleno. Es mediante este proceso pues a través del cual el hombre pues de alguna manera pues encuentra el hilo conductor hacia sus orígenes, hacia su patria espiritual, hacia ese centro pues eterno, inmutable, etcétera. Bueno, y comentando un poco, pues, al hilo de lo que venía diciendo, pues muchas veces tenemos esa percepción de la tradición en un sentido, pues, bastante vulgar, superficial, con un conjunto, pues, de hábitos, de costumbres consuetudinarias, de formas arcaicas, vinculadas a un pasado lejano. Muchas veces incluso se asocia como algo casposo también, ¿por qué no decirlo? Muchas veces la tradición, especialmente por parte de aquellos más profanos, es como si fuese algo que precisamente se encontrase pues de una manera pues estancado en un periodo de la historia y que fuese pues como una especie de rémora o de algo de lo cual hubiera que alejarse por todos los medios. Y bueno, cuando hablamos pues de tradición estamos hablando del concurso del espíritu y la materia, es decir, de la adaptación de esos dos principios, porque hay que tener en cuenta que la tradición tampoco es contraria pues a la materia en sí, sino que cree que la materia debe de estar pues sometida a través de una relación jerárquica pues a las fuerzas del espíritu, a la espiritualidad, y en ese sentido pues debe de existir pues una relación orgánica entre ambos elementos, es decir, que no se rechaza la materialidad, pero sin embargo pues la base de todo hecho material pues tiene digamos que tiene su origen o tiene su acción originaria pues en lo espiritual. Es decir, los hechos espirituales tienen su reflejo en el orden material. Y de hecho, pues este es un principio que se ha ido pues rompiendo a lo largo de la historia, a lo largo pues de las sucesivas caídas que se han ido produciendo y que precisamente vienen marcadas por esa separación de lo espiritual y de lo material, o esa supeditación de lo material a lo espiritual más bien, y donde lo material ha ido ganando terreno, donde se ha ido produciendo pues una progresiva desacralización pues de la historia y de las propias civilizaciones, y es la que ha marcado un poco pues el rumbo hacia el occidente moderno, en este caso, en el cual nos encontramos.
Y lo vemos también a través de fenómenos muy significativos, por ejemplo, tanto liberalismo como marxismo, las dos grandes teorías políticas de la contemporaneidad o de la modernidad. Pues, por ejemplo, el trato que se da pues, a la naturaleza, que no es más que un elemento más de la producción, y está pues, concebida bajo criterios totalmente materialistas, de explotación, de satisfacción pues, de deseos y de necesidades humanas. Y en este caso, pues no se valoran ningún tipo de posibilidades y de potencialidades que pudiera contener esa naturaleza, mientras que la tradición, la naturaleza es prácticamente el elemento portador del símbolo también, es un elemento sagrado, es decir, en ella tienen cabida pues, elementos de carácter simbólico y espiritual en un sentido de total armonía. Y esto es un poco lo que yo concibo como el sentido cósmico de la existencia y la integración del hombre pues, en el orden natural de las cosas. De hecho, precisamente en ese sentido, voy a citar un referente que a mí me parece muy interesante en el cine, por ejemplo, que es Andrei Tarkovsky, que trata un poco estas cuestiones de carácter es un poco esta idea de lo cósmico, de la integración del hombre en un orden cósmico, en un orden espiritual superior. Y, por ejemplo, Stalker o cualquier otra película, por ejemplo, Solaris también, son películas que tratan este tipo de contenidos tradicionales incluso. Quizás cualquier otra persona más versada y más entendida en cuestiones de cine podrá debatirme o podrá discutirme, pero yo particularmente veo reflejadas muchas ideas de la tradición y de lo que es ese sentido de lo espiritual, en su sentido más auténtico y más puro, lo veo reflejado en el cine de Tarkovsky. Y de hecho, respecto a la naturaleza, que de hecho me ha venido a la mente este cineasta ruso, me ha venido a la mente porque precisamente el recurso de la naturaleza siempre está presente en su cine. Vemos, por ejemplo, el tema del agua, el tema de zonas que aparecen parcialmente destruidas, integradas o prácticamente invadidas por la naturaleza, que tienen un valor simbólico muy especial. De hecho, Tarkovsky podría ser también objeto de una conferencia aparte y además interesantísima, la cual no descarto que en un futuro se pueda impartir. Pero bueno, volviendo al tema, frente a esta utopía materialista y progresista de la historia, pues la tradición sostiene pues una visión diametralmente opuesta y irreconciliable, que es la visión cíclica y eterna, la perfección de los orígenes, pues desde tipos humanos superiores, no en un sentido biológico, como podría sostener el darwinismo, que en este caso no tiene ningún sentido ni ninguna razón de ser dentro de un orden tradicional. Estamos hablando sobre todo aplicando criterios de carácter espiritual. Son los hombres celestes de la mítica Edad de Oro, que por ejemplo menciona Évola en su obra. Las cosmogonías, que nos hacen referencias pues, a personajes que llegaban incluso a vivir pues, 200, 300 años o que incluso trascendían en general lo que era pues, la vida ordinaria de un ser humano normal y común. Esto un poco lo encontramos en todos los textos y las cosmogonías sagradas de los pueblos de la antigüedad, donde esa idea de la espiritualidad primordial todavía mantenía pues, cierta vigencia, aunque la idea de involución y de caída de la humanidad es algo que se puede constatar pues, en tiempos muy lejanos, en tiempos históricos muy lejanos. Incluso se podría hablar, pues, en el caso de Évola, por ejemplo, dice que en el siglo VIII los tiempos de oscuridad que suceden a la caída de la Edad del Hierro son tiempos oscuros, son tiempos de decadencia y que ahí se podrían ir marcando un poco los primeros atisbos de decadencia y de involución en el curso de la historia de la humanidad. Es decir, incluso el Kali Yuga, por ejemplo, es una etapa de tiempo bastante prolongada a nivel cronológico, aunque realmente el concepto de cronología sea bastante extraño a lo que se refiere la medición del tiempo dentro del mundo tradicional. Y bueno, pues un poco lo que comento. Hay distintos elementos dentro de esa concepción cíclica del tiempo que se podrían comentar. Tienen un ritmo, una cualidad y una duración que es totalmente autónoma de unos ciclos respecto a otros dentro de esta concepción del tiempo. Y estos mismos ciclos pues
pese a que puedan parecer independientes, tienen una coherencia lógica entre sí. Incluso se podría hablar, pues, más que de un tiempo circular, se podría hablar de un tiempo elíptico, especialmente cuando se lee a Évola y se lee, pues, su concepción morfológica de la historia desde este punto de vista metafísico. Por ejemplo, hay picos de intensidad, que digo yo, porque, por ejemplo, el medievo gibelino, por ejemplo, representa, pues, un punto de ascenso dentro, pues, de todas las caídas sucesivas que se habían ido produciendo hasta ese momento. La idea de imperium, por ejemplo, el intento de restaurar el sentido del res pontifex, del hacedor de puentes, es decir, la armonía entre el principio material y el principio espiritual, etcétera. Y bueno, es un poco el sentido cíclico, el sentido simbólico de lo que sería la civilización del ser. Vale. Bueno, como solamente tengo 5 minutos, lo único que iba a comentar, pues, era el tema de los atributos un poco de la tradición, el tema de la realeza o de la monarquía tradicional, un poco el sentido del mito de los orígenes, de la antigua sede hiperbórea, por ejemplo, que está presente, pues, en muchos pueblos de la antigüedad, desde la América precolombina hasta Europa, evidentemente, y el Extremo Oriente. Y hay un simbolismo muy claro en el sentido de que se trata, pues, de una especie de isla o de tierra aislada del resto de lo que es el continente, en el sentido de que el simbolismo del agua, por ejemplo, en el mundo tradicional, el agua siempre representa el caos y lo informe, aquello que no tiene forma, y un poco es el elemento clarificador, el sentido de isla, serían, por ejemplo, el elemento ordenador o el elemento de orden, que aparece, pues, dentro del caos, un principio generador y ordenador a la vez. Es un poco esa idea también que nos aparece, pues, que de etapas históricas en las cuales, pues, se producen también una serie de cataclismos a nivel incluso geológico, se producen grandes cambios de clima. Esto, por ejemplo, está íntimamente relacionado con las migraciones de los indoeuropeos, es una de las teorías históricas que se manejan. Por ejemplo, Adriano Romualdi maneja este tipo de teorías también. Y bueno, lo que quería comentar, no me queda apenas tiempo, es un poco esa función de la realeza, de un poco, pues, de que representaba ese sentido, pues, de aunar ambos poderes, el poder de lo sagrado y el poder de lo político, que ahí residiría también el sentido de imperium, como una misión histórica universal. Esto lo vemos reflejado especialmente a través del imperio gibelino, en época medieval, el conflicto de las investiduras, que parece un poco el enfrentamiento entre el polo sacerdotal y el polo guerrero, o el polo regiosacral, se podría decir. Y entra un poco también del debate y las discusiones que se han ido manteniendo un poco entre lo que es el pensamiento de Guénon y Évola en ese sentido. Y bueno, no voy a comentar más porque creo que lo dejaría a medias. Únicamente, pues, no lo sé, pues, como poner conclusión a esta conferencia, pues, decir que un poco la gente se anime, pues, a conocer a estos autores, que son más entretenidos que esta conferencia, que ya sé que ha podido resultar un poco pesada en su contenido, y que siempre existen, por ejemplo, libros que son bastante asequibles, especialmente para aquellos que puedan temer un poco el tema doctrinal, especialmente, que a veces puede ser un poco duro, un poco complejo. Por ejemplo, se me ocurre el libro de Fridtjof, un libro muy agradable, por ejemplo, que es Miradas al mundo antiguo. Es un libro muy asequible para cualquiera y que tiene, pues, un contenido, no tiene un contenido tan doctrinario, es decir, tiene un contenido más literario, si se puede decir de esa manera, y es un libro bastante asequible y una forma, pues, bastante, digamos, no sé cómo decir, una forma sencilla y agradable, pues, de acercarse al mundo de la tradición y del tradicionalismo integral. Y nada más. Gracias por haber venido y por haberme escuchado. No sé si alguien quiere comentar algo o quiere dar su punto de vista o
Sí, dime. Preguntarte si tradición, paganismo podría entrar dentro del tema de tradición o es algo independiente. ¿Cómo? ¿El paganismo? Sí, tendría que ver algo con la tradición, quiero decir. Bueno, el paganismo, en teoría, según los autores de la tradición, únicamente conservaría lo que es un sistema de símbolos y de ritos que tendrían un sentido vacío, porque habrían perdido pues esa esencia. Porque cuando yo hablo de involución estoy hablando de etapas muy tempranas de la historia. Hay incluso autores que sitúan los primeros descensos o caídas de ese sentido de ortodoxia y de pureza tradicional en la alta prehistoria. Incluso hay casos también de autores tradicionalistas. Entonces el paganismo sería un poco como si hubiera pervivido la carcasa únicamente, es decir, un sistema pues muy exterior o unos elementos muy exteriores de esa tradición que realmente no tendrían, el contenido esencial no se mantendría todavía. Pero bueno, el tema paganismo, a mí el concepto no me gusta, ya sabrás que el concepto paganismo es un concepto que es bastante peyorativo y que se refiere a los que vivían en el pago y todavía mantenían ese tipo de creencias, pero digamos que sí que hay una conexión con la tradición primordial u originaria en ese sentido. Por ejemplo, el tema de la tradición hermética también guarda cierto vínculo con creencias de carácter pagano, entre comillas. Y bueno, podría haber ciertas conexiones. Lo que pasa que la mayor parte de los autores tradicionalistas digamos que no valoran en ese sentido, no hacen una valoración en el sentido espiritual demasiado, ¿cómo te diría? Es eso, la idea esa de que un poco de carcasa vacía. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Dime. Así muy por encima, de las grandes civilizaciones que han desaparecido, Sí. ¿qué valores espirituales crees que han transmitido en especial cada una? O sea, de las más destacadas. Bueno, es un poco compleja y amplia la pregunta. Porque entiendes, ¿no? Bueno, de las grandes civilizaciones a nivel de conocimientos, de valores y demás, ¿te refieres? Bueno, no sé, por ejemplo, la civilización grecolatina, por ejemplo. Me interesa mucho. ¿De los griegos qué crees que ha perdurado espiritualmente? Espiritualmente, de los griegos. Yo creo que a día de hoy realmente hay más aspectos de carácter material que han perdurado que de carácter espiritual. Creo que de carácter espiritual prácticamente no ha perdurado nada. Creo que a nivel material somos herederos de la civilización grecolatina, eso no creo que quepa la menor duda. Cierto es que luego se superpone pues, la civilización judeocristiana y tal, pero bueno, también somos herederos de esa civilización grecolatina a nivel material, a nivel lingüístico y a otros niveles, pero creo que a nivel espiritual muy poco podríamos decir en ese sentido, muy poco podríamos hablar en ese sentido. De hecho, precisamente muchos autores tradicionalistas consideran que en Occidente no ha sobrevivido ninguna tradición iniciática regular en ese sentido. No sé si respondo a tu pregunta. No sé, ¿alguien quiere decir algo más o damos por concluida? Pues nada, damos por concluida